Muy bien, vamos a a continuar con los actos de la reunión de la asamblea aquí en San Nicolás, Nuevo León, México. Y vamos todos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. En el día de hoy, en este domingo, vamos a iniciar una nueva serie de lecciones y el tema general de esta nueva serie de lecciones es personas. Fíjate, Carlos, porque vamos a hablar de individuos, gente que no eran cristianos, fíjate, Ángeles, Ana Sofía, que no eran cristianos, que escucharon acerca de Jesús y entendieron que necesitaban a Jesús en sus vidas, necesitaban obviamente en primer lugar reconocer las cosas que ellos habían hecho que eran contrarias a la voluntad de Dios y luego someterse a la autoridad de Cristo para recibir el perdón de sus culpas. Así que esta serie de enseñanzas está enfocada a personas que aún no son cristianos, ¿eh? Sofía, fíjate, esta lección es como para ti, ¿me entiendes? Como para ti y para todos aquellos que no son cristianos realmente, ¿no? O no se han convertido a cristiano como tal. Entonces, el tema general, bueno, para los cristianos, para los que ya somos cristianos, esto va a servir para recordar aquellas motivaciones, Antonio, Roberto, Cecilia, Ana, aquellas motivaciones, aquellas intenciones que llegaron a nosotros y que nos llevaron a convertirnos a Jesús. ¿Sí? Nos va a hacer recordar eso, nos va a hacer confirmar que ciertamente hicimos la voluntad de Dios. Y bueno, que Carlos y Ángeles y Sofía y otros pues vean que en un momento de nuestras vidas estábamos en el lugar en el que ustedes están y que queremos que nos acompañen ahora en el que estamos en Cristo, ya convertidos al Señor, siendo parte del reino del Señor, su iglesia. La serie se titula, para los que están apuntando, el tema general es personas que decidieron bautizarse. Fíjense, decidieron hacer esto. Gente que decidió hacer esto, bautizarse. Y nos vamos a centrar, en qué los motivó, ¿verdad? ¿Qué los motivó? ¿Qué los alentó? ¿Qué los animó a tomar esa decisión de qué cosa? Pues de ir al bautismo. Porque la decisión antecede, es antes del bautismo. Y la decisión tiene sus causas, por causa de ciertas cosas que vamos a estudiar, ¿verdad? O sea, hija, no es bautizarse por bautizarse, no. Es porque hay razones, ¿sí? Hay causas que me alentaron, me motivaron y elegí ir a las aguas del bautismo, ¿ok? Hoy la primera lección tiene que ver con judíos que aceptaron su culpa. Judíos que aceptaron su culpa. Vayamos a Hechos capítulo 2 y vamos a leer allí el versículo 23
porque este versículo, y luego vamos a leer otros, pero este versículo centra la enseñanza que está titulada, la lección número 1, que está titulada Judíos que aceptaron su culpa. Noten, Hechos 2:23 dice, a este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo, está hablando Pedro, a judíos, obviamente, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Escuchen esta versión que tengo aquí. Escuchen. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Claro, para las razones que sabemos, porque Él debía morir por nuestros pecados. Sin embargo, escuchen, ustedes, judíos, lo tomaron preso y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Muy bien, fíjense. Según Lucas, el escritor de este libro, de este que es llamado Hechos, los judíos que estuvieron en la celebración de la Pascua, cuando Jesús fue muerto en la cruz del Calvario por parte de los romanos, estos judíos se encontraban en Jerusalén. Cientos de ellos. Mataron a Jesús en Jerusalén, pasaron 50 días y llegó el día de Pentecostés, como dice el verso 1, Hechos capítulo 2, verso 1 dice, llegó el día de Pentecostés. Matan al Señor en la cruz, pasan 50 días y están los judíos allí en Jerusalén celebrando la fiesta solemne, allí la fiesta de Pentecostés, ¿ok? Y esa fiesta, Ángeles, agrupaba y juntaba, reunía a los judíos de todas las naciones que fuesen a Jerusalén. Bien, fíjense. Fue pues en ese día cuando el apóstol inspirado dijo las siguientes palabras a los judíos que estaban allí presentes. ¿Qué les dijo el apóstol? Vayamos a Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Noten. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. Como ustedes mismos saben, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo prendieron, lo ataron, lo pusieron preso y lo mataron por manos de inicuos. Los inicuos son los romanos, los que vivían sin ley de Dios, crucificándole. Noten por favor la siguiente declaración de Pedro. El apóstol dice, a este Jesús prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Lo crucificaron. Miren, con estas palabras, Pedro hace una acusación directa a los judíos
de haber puesto preso injustamente a Jesús, de haberlo asesinado a través de la muerte por crucifixión. Y todo esto por medio de la mano o de la acción ejecutora de los romanos. Pedro con esto establece los hechos del caso y a los actores del mismo. Fíjense, los judíos no podían decir que ellos ignoraban tales cosas cuando en realidad todo fue público y notorio en toda Jerusalén. Observemos lo que dijo un seguidor de Jesús. Fíjense lo que él dijo allí en Lucas capítulo 24, versículo del 18 al 20. Este seguidor dice lo siguiente con respecto a las cosas que sucedieron en Jerusalén y que fueron, mejor dicho, evidentes y notorias, conocidas por todos. Dice Lucas capítulo 24, versículo del 18 al 20, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Noten, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Entonces, mis hermanos, y sin lugar a dudas, la acusación de Pedro tenía el propósito de hacerles conscientes de su culpabilidad ante los hechos perversos que ellos llevaron a cabo contra Jesús. Recuerden que Pedro les dijo a los judíos: ustedes ataron, prendieron, tomaron preso a Jesús y lo mataron por medio de la crucifixión, valiéndose de los romanos. Repito, esta acusación de Pedro tenía ese fin de que ellos llegaran a ser conscientes de la culpabilidad de estos hechos que llevaron a cabo contra la persona de Jesús de Nazaret. Pero fíjate, Cristian, no es mi punto, escuchen esto, no es mi punto en esta lección centrarnos en el mal que padeció la persona del Señor por parte de judíos y romanos, es decir, la muerte de cruz. No es mi punto que nos enfoquemos en que Él murió en una cruz. No, mi punto es, ¿cuál es mi punto en esta lección, Dani? Mi punto es que estos judíos llegaron a ser culpables de cometer pecado. Estos judíos llegaron a violar la ley del Señor. Y lo peor de ello es que no ignoraban lo que la ley decía. No la ignoraban. Ellos conocían lo que la ley enseñaba al respecto. Por supuesto, el apóstol Pedro no les acusa de fornicarios o de adúlteros o de idólatras
o de codiciosos, o de mentirosos. Esa no es la acusación de Pedro hacia ellos. No. La acusación fue de haber matado a un inocente, perdón, por medio de la mano de los romanos. Ellos se valieron de los romanos para cometer este abominable acto contra Jesús. Los romanos fueron el instrumento de su perversidad. Este acto se puede describir que fue hecho con toda alevosía. Traicionaron a la ley, prevaricaron. Fue hecho con premeditación. Lo que hicieron estos judíos contra el Señor fue una expresión de su aborrecimiento, odio y maldad contra su prójimo. Nosotros no necesitamos crucificar a alguien, Roberto, como tal, o matarlo como tal, para cometer pecado. No. Porque podemos aborrecer, odiar a alguien y hacerle maldad a nuestro prójimo sin la necesidad, pues, de matarlo físicamente. Ellos transgredieron el segundo mandamiento. Ellos violaron el quinto mandamiento del decálogo que dice: no matarás. Éxodo 20:13. De hecho, la ley también decía, escuchen este pasaje, Éxodo 23:7. La ley del Señor decía: no matarás al inocente y al que es justo. O sea, el que no ha violado la ley. No lo matarás. No le quitarás la vida. Hermanos, ellos no ignoraban estas cosas. Pero su antipatía contra Jesús, su odio contra Él, esos sentimientos pecaminosos que se toman residencia, se hospedan, se alojan en el corazón, fueron mayores que su lealtad y obediencia a la ley. Miren, tampoco deseo en esta lección que nos enfoquemos en este puntual y específico pecado que cometieron contra Jesús. ¿Cuál? El que le hayan matado por crucifixión. No, yo deseo que nos centremos en la culpabilidad, en lo que resultó, en lo que derivó. Se hicieron culpables por haber cometido estos actos. Yo les pido que nos centremos en la culpabilidad, en el hecho de que ellos se hicieron transgresores o delincuentes, cometieron delito contra la ley del Señor. Por eso se les puede llamar así, delincuentes. Porque un delincuente no es solo el que roba, ¿verdad? Sino aquel que comete delito, que viola la ley, la transgrede. ¿Ok? Delinquir en ese sentido. Miren, ellos ahora, por la acusación de Pedro, por lo que les dijo Pedro, tenían sobre sí la imputación de haber cometido un delito. Obviamente juzgado bajo la ley de Dios. Estamos hablando de una transgresión, un delito cometido contra la ley del Eterno, del Omnipotente. En otras palabras, fíjate, Mirna, ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y Él, Dani, no los tuvo por inocentes. Eran dignos de muerte por lo que hicieron.
quiero que me acompañen al siguiente pasaje para que vean que la ley enseñaba que la retribución de un acto cometido contra un inocente, un justo, en este caso lo que hicieron contra Jesús, y que fue un acto que evidenció la maldad de ellos, ¿verdad? Se podría decir que eran doblemente culpables porque ellos sabían lo que decía la ley, conocían la ley de Dios y aún así la quebrantaron, la violaron. Vamos a Éxodo capítulo 23, verso 7, fíjense este pasaje. Éxodo 21, 14. Éxodo 21, 14. Les dije que ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Él no ignoraba sus hechos, los de ellos. Él no los tuvo por inocentes, sino que eran dignos de muerte. Dice Éxodo 21, 14. Si alguno se ensoberbeciere, es decir, que se hace soberbio, orgulloso, contra su prójimo, y luego, ¿qué más? Miren lo que trae este tipo de soberbia, orgullo, altanería contra el prójimo. Dice, y lo matare con alevosía. ¿Sí? Con la alevosía allí es que toma ventaja sobre él, ¿sí? Y busca la manera de hacerle un daño, un mal, sin que sea hallado culpable de ello, ¿no? Emplea de trampas, implica también la premeditación, la maquinación, ¿sí? Noten lo que dice el Señor: de mi altar o de mi presencia lo quitarás para que muera. ¿Vieron? Repito, Éxodo 21, 14 dice, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. De hecho, y aun cuando ellos estaban allí en Jerusalén guardando un precepto de la ley, como era la fiesta de Pentecostés, tal piedad, ¿sí? Ellos estaban allí, fíjense, mataron al señor Antonio, pasaron 50 días, llegó el día de Pentecostés, la fiesta judía, ordenada por el Señor, que debían practicarla, guardarla, estar consagrados a ella. Entonces, aun cuando ellos estaban en Jerusalén y estaban practicando este precepto de la ley y estaban consagrados a esto que Dios había pedido que hicieran, escuchen lo siguiente. Escuchen lo siguiente, tal piedad, tal consagración, tal dedicación a esto que Dios había mandado, no los eximió, no los liberó del delito que habían cometido hace 50 días atrás, no. Ellos continuaban siendo culpables de pecado, aunque hayan pasado, ¿qué? 50 días. Y ahora estén consagrados, dedicados a una fiesta ordenada por el Señor, por el Eterno. El tiempo no borró sus culpas. El pecado no prescribe con el tiempo. Aunque hayan pasado esos 50 días,
desde que mataron a Jesús en la cruz, que cometieron ese acto de pecado, y ahora estaban muy dedicados a una fiesta mandada por el Eterno. Ellos seguían siendo ¿qué? Culpables de pecado. Así que no pensemos que si hemos cometido algún acto en el pasado y que somos conscientes de ello y no nos hemos arrepentido ni hemos buscado el perdón de Dios, sabiendo que eso era incorrecto, violaba la ley de Dios, era mal contra Él, y ha pasado tiempo y aún lo recordamos. No pensemos que el tiempo borra o prescribe la culpa, no. Miren, es así pues que el apóstol Pedro termina su discurso señalándoles de nuevo su culpabilidad. Vamos al versículo 36 de Hechos 2. Fíjate, Sofía. Vamos a Hechos 2. Hechos capítulo 2, verso 36. Como dije, Pedro finaliza su sermón evangelístico, su discurso, señalándoles, indicándoles que, ellos eran culpables. Es lo que implica y de ahí deducimos eso. Dice Hechos 2:36, que todo Israel, fíjate cristiano, que todo Israel, hijo, que todo Israel sepa que el hombre que mataron en la cruz, Dios lo convirtió en Señor, el amo, el Mesías, el elegido de Dios. Ese era Jesús. Pedro les dice eso, Carlos, a ellos. Él concluye, finaliza su discurso con estas palabras. Miren, entonces es cuando judíos, al oír estas cosas que Pedro ha dicho mostrando la culpabilidad de ellos, ángeles, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió según el verso 37? Noten, ¿qué sucedió cuando ellos oyen estas palabras? Dice o enseña el texto que sintieron mucho remordimiento, Sofi. Fíjate, hija, vino sobre ellos mucho pesar, mucho remordimiento en sus conciencias. Su corazón, Mirna, fue atravesado y lastimado por la acusación que les hizo Pedro, al punto que no pudieron dejar de experimentar el sentimiento de culpa que fue generado por las palabras del apóstol. Les caló haberse dado cuenta que actuaron con maldad y mataron a un inocente. Fíjense, ellos comprendieron que habían hecho lo malo ante los ojos del Creador. No obstante, no bastaba con sentir tal remordimiento. Fíjense, eso es correcto, es correcto, es necesario que cuando oímos la palabra del Señor y nos damos cuenta de nuestra culpabilidad, que nos damos cuenta del mal como ellos que hicieron. Obviamente no a modo de ellos, porque ellos mataron a Jesús. Nosotros no hemos crucificado al Señor como tal. Pero no es el único pecado que se puede cometer. Hay otras acciones que violan, transgreden la ley del Señor, que ofenden a Dios. Entonces decía que es correcto, es necesario
sentir remordimiento, sentir pesar, producto, Roberto, de entender nuestra culpa. Es correcto, es necesario, pero no basta. No basta con irnos de aquí, hermano, diciendo, no, ¿verdad? Pensando, Carlos, meditando uno y poniendo en el corazón, Sofi, ese pesar, esa tristeza. En esa versión de la Reina Valera 60 dice, se compungieron de corazón. Otras versiones dice, se entristecieron. Miren, ahí la palabra original, la palabra griega, lo que indica es que fue un golpe en la conciencia, como una punzada, Dani, como agarrar un cuchillo, una navaja y un golpe certero así, ¡pah! Así, causar el dolor ahí en la conciencia. Y duele, cala. El Espíritu Santo le revela a Lucas, quien está escribiendo el libro de Hechos, porque Lucas no podía saber lo que había en el corazón de ellos. Entonces el Señor, que es omnisciente, que escudriña el corazón, le revela a Lucas para que escribiera que en el corazón de estos judíos llegó, fue penetrado, golpeado, punzado, y llegó este pesar en sus conciencias. Llegó este remordimiento. Les caló haberse dado cuenta que eran culpables. Sin embargo, no basta con sentir tal remordimiento. No basta, Sofi. No basta, hija. No basta, ángeles. Fíjense que ellos también, ¿qué cosa? Ellos también entendieron que debían hacer algo para remediar su condición de culpabilidad ante el juez supremo. Ellos entendieron que no bastaba sentirse mal, que estuvieran ahí incómodos, ¿no? En sus conciencias, llenos de pesar, de tristeza, de remordimiento. Porque, cierto, hicimos mal. Hemos violado la ley de Dios. Somos culpables de pecado. No, ellos sabían que debían hacer algo para remediar su condición. Por eso que dice ahí, Dani, en el 37, ellos preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cierto? Léanlo ahí en Hechos 2:37, dice, varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ángeles, ellos estaban preguntándole a Pedro y a los apóstoles lo siguiente. Varones hermanos, ya Pedro y Juan y ustedes ya nos hemos dado cuenta de nuestra situación. Ya estamos entendidos y somos conscientes del mal que hemos hecho, de la condición en la que estamos delante de Dios. Ya sí entendemos. Ahora les preguntamos, ¿qué podemos hacer para enmendar esta situación, corregirla y no seguir siendo culpables de pecado y así en esa culpabilidad, Mirna, merecer el castigo de la ira divina? La pregunta de ellos es, pues díganos qué hacer para solucionar este asunto, para arreglar, porque ya somos conscientes de nuestra culpabilidad y en esta condición lo único que nos toca recibir del Altísimo es su ira sobre nosotros, su castigo eterno, su condenación en el infierno. ¿Qué haremos? Y esa pregunta, espero yo, algún día a los que nos visitan aquí,
a los que no son cristianos como tal, la hagan, ¿no? Ángeles, hermanos, Roberto, ¿y ahora qué haré? ¿Qué haré, hermano Luis, y ahora qué? Mi hija que me pregunta, o llegue a preguntarme, pues ya entendí, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Antonio, es una reflexión, ¿verdad? La persona reflexiona y piensa y se da cuenta y pregunta. Bueno, fíjense en esto. Fíjate, Cristian, antes de pasar a escuchar la respuesta de Pedro, porque ya ven que ellos le preguntan, ¿verdad? Le preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué nos toca hacer? Yo quiero que nos detengamos un momento, fíjate Roberto, que nos detengamos un momento y hagamos la siguiente interrogante. Escucha, Ana, fíjate esta pregunta, Ana. Fíjate, Susana, ¿qué clase de persona hace la pregunta que hicieron los judíos? Fíjense esto, que está interesante. ¿Qué clase de persona, qué tipo de persona es aquella que al escuchar la palabra hace esta pregunta? ¿Y ahora qué voy a hacer? Fíjate, hija, sin duda alguna, esta pregunta es hecha por gente, subrayen, escríbelo, Ana, por gente sincera, por gente sencilla, por gente que ha aceptado con humildad que ciertamente son culpables de pecado. Esto es sumamente importante, Mirna. No solo para reconocer la condición de condenado, fíjate, Juan, y destinado al infierno que se tiene por estar en pecado y sin Cristo, sino que también esto es importante para aceptar lo que se debe hacer para remediar esta condición, este asunto, esta situación. Esta pregunta revela la intención de un corazón sincero, Dani, que desea o anhela cambiar esta situación que tiene y está dispuesto a hacer lo que se le mande para remediarlo. Esta pregunta revela un corazón que no pone excusas, ni pretextos, ni justificaciones para no aceptar lo que Él es y hacer lo que se le mande para arreglar la condición de culpable. ¿Vieron? ¿Qué clase de persona es la que hace esta pregunta cuando oye la palabra del Señor y le convence de pecado? La hace aquella persona que es sincera, sencilla y humilde, porque quiere saber la verdad del Evangelio, lo que el Evangelio enseña para arreglar, remediar esa situación. Vaya, Roberto, ya no quiero seguir así. Así que díganme qué debo hacer. Carlos, cuando Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, fíjate esto, hijo, entendió que estaba equivocado, cuando él entendió que estaba equivocado, que había cometido pecado, que era culpable, Saulo le preguntó a Jesús, le preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hechos 9:6, Dani. Saulo le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Esta es la actitud correcta. Es el corazón adecuado que nos guía o que guía a que podamos recibir el perdón de nuestras culpas por parte de la misericordia, la bondad, la compasión, la indulgencia, la piedad y el amor del Eterno. Un corazón como el de Saulo, que entendió que estaba mal, cristiano, y le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga para arreglar mi situación contigo? Ya para ir terminando, les había dicho antes de pensar, meditar, Cristian, un poco en qué clase o qué tipo de persona hace esta pregunta, y podemos ahí deducir, entender que es una que tiene este tipo de corazón, que es sincero, humilde, sencillo, y que busca arreglar su problema, su culpabilidad, busca el perdón del Señor. Antes de eso, les había dicho que judíos preguntaron: ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué debemos hacer? Bueno, en respuesta a la pregunta hecha por los judíos sobre qué hacer para remediar la situación en la que estaban por causa del pecado, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, les dijo: Carlos, Hechos 2:38, busquen, fíjense. Cristian, recuerda ese pasaje. Roberto, recuérdalo. Sofi, léelo, miren. Ángeles, Hechos 2:38. Acompáñanos allí en la lectura. ¿Cuál fue la respuesta inspirada para aquellos que no eran cristianos? Para aquellos que habían hecho lo malo y lo reconocieron, que eran culpables de pecado. Tú no, por haber crucificado al Señor. Yo no crucifiqué como tal al Señor. Pero todos, en un momento de nuestra vida, fuimos culpables de pecado. Hemos hecho lo malo. ¿Cómo remedias, Carlos, esa situación, hijo? Cuando llegues a comprenderla y aceptarla, Sofía, el Espíritu Santo por medio de Pedro le respondió a los judíos diciendo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el regalo que es la salvación del Espíritu Santo. Ellos debían, Ana, hacer dos cosas si anhelaban que Dios les cancelara sus faltas. Si anhelaban ellos el perdón divino, dos cosas debían hacer, dos cosas. Estos que no eran cristianos. Estas dos cosas eran que debían estar resueltos. Escuchen esta palabra. Si ellos anhelaban ser declarados sin culpa de sus pecados pasados, vamos a pensar en los que cometieron Dani 50 días atrás, ¿verdad? Vamos a partir de esos, de cuando mataron a Jesús. Y si lo aplicamos nosotros de nuestro pasado, si ellos anhelaban, deseaban ser declarados sin culpa de sus pecados pasados, ellos debían estar resueltos, ángeles, resueltos y decididos a cambiar su manera de pensar y de vivir, Saulo. Fíjate, hijo. Ellos tenían que tomar la resolución. Tú entiendes esa palabra por tus estudios, ¿verdad? Resolver decididamente que debían cambiar, Saulo, su manera de pensar y de vivir. 1. Y número 2, ser sumergidos en agua, ser sepultados en agua, ser inmersos en agua, metidos en agua,
bajo la autoridad de Cristo para que recibiesen, escuchen esto, y Carlos lo va a entender por sus estudios. No recuerdo si Cristian estaba estudiando Derecho u otra carrera, pero escuchen esto que les voy a decir. Para recibir del Señor la declaración legal de que ahora eran libres de culpa. Es una declaración, ese perdón que se menciona allí, Dani, para perdón de tus pecados. Ese perdón es como el indulto que da el presidente, Ana, como el perdón que da un juez actual. Quedas libre de culpa. Ya no hay delito que perseguirte a tu persona. Fíjense. Y todo por la autoridad de Cristo. Ellos debían hacer esas dos cosas. Decidir cambiar sus vidas y bautizarse para recibir el perdón, la cancelación, la remisión de sus culpas, de sus pecados. Luego, y como relata Lucas en su libro, dice el versículo 41 que algunos judíos, porque obviamente no fueron todos, en este caso los sinceros, los sencillos y los humildes de corazón, que anhelan el perdón de sus culpas, esos Cristian, fueron sumergidos en agua. Dice el verso 41 que los que recibieron su palabra, aquí hay algo interesante, la palabra recibir, según el texto griego, según el texto original, es una palabra que indica que ellos le dieron la bienvenida a la palabra del Señor y la bienvenida a los mandamientos de Pedro. La acogieron, la abrazaron, la aceptaron, abrieron las puertas de su corazón y dieron bienvenidas a esas palabras. Bien, entonces los que recibieron su palabra en ese sentido, resultó en que fueron bautizados. Les dije en el principio, causas, razones, la culpabilidad, eso los motivó a decidir qué hacer ahora, ya entendemos, y ahora, bueno, les toca hacer esto, y lo hicieron. Porque, ¿qué antecede al bautismo, Carlos y Sofi? ¿Qué antecede, Ángeles, al bautismo? Antecede el conocimiento de tu culpa ante Dios. ¿Y qué antecede producto de ello? La motivación de querer el perdón, el arrepentimiento. Y luego lo que se te pide, el bautismo. ¿Ves? No es bautizarse por bautizarse. ¿Cierto, Ana? No es bautizarse por bautizarse. Es que te bautizas porque anhelas el perdón. La razón es el anhelo del perdón de Dios y te bautizas para ello. De esta forma, comprendemos que ciertos hombres que eran judíos decidieron ser bautizados para que Dios les perdonase sus pecados. Finalmente, por tanto, aquí vemos ahora vamos a ver una aplicación de estas cosas. Por tanto, y sabiendo que has cometido pecado, que en algún momento de tu vida pasada has mentido, has difamado, has codiciado, has fornicado, has blasfemado contra Dios, has odiado y aborrecido a tu prójimo, y que ahora sabes que eso te hace culpable ante Dios, porque la palabra del Señor acusa al hombre de pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios, no hay comunión con Él, pero nos acusa de que todos
han pecado. Entonces, debido a esto, a causa de esto, y al igual que muchos de nosotros, como mi persona, como Cristian, Susana, Roberto, al igual que muchos de nosotros, te animo a que admitas tu culpa, que reconozcas que has ofendido a Dios, que has hecho lo malo ante sus ojos, y con tristeza y pesar en tu corazón, resuelvas decididamente dejar esa vida de pecado con toda voluntad de cambiar tu manera de pensar y de vivir. Y te sumerjas en las aguas del bautismo para que, en el nombre del Señor, recibas el perdón de tus pecados. Si es así, Carlos, si es así, Ángeles, si es así, Ana Sofía, fíjate, hija, si es así, entonces no hay tiempo que perder. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.